Cuando suplicas amor, ¿qué es lo que realmente estás pidiendo? Tal vez no sea amor lo que buscas, sino ser vista. Tal vez no sea al otro a quien necesitas, sino a ti misma. A veces, la súplica no nace del corazón que ama, sino de una herida que sigue sangrando en silencio. Esa herida que se formó cuando eras niña, cuando sentiste que tenías que ganarte la atención, que tenías que esforzarte para que te miraran, para que te eligieran, para que te quisieran. Y ese esfuerzo, ese lanzarte al vacío con todo lo que eres, se volvió costumbre, se volvió la forma de buscar amor, un amor que viene de afuera, que nunca es suficiente, que nunca sacia, que siempre se escapa. Hay un espejo invisible en el que te miras sin darte cuenta, un espejo que solo refleja lo que quieres que los demás vean. Pero detrás de ese reflejo hay una parte de ti que permanece oculta, contenida, olvidada. Es esa parte la que suplica, la que se entrega, la que se lanza, con desesperación y esperanza, hacia el otro. Pero mientras más se entrega, más se pierde. Mientras más suplica, más se vacía. Y en el fondo lo sabe. Sabe que está buscando en el lugar equivocado, pero no puede parar, porque el miedo a no ser amada todavía pesa más que el deseo de ser completa. Este video no es sobre el otro, no es sobre cómo cambiar a quien no te elige, a quien te rechaza, a quien no sabe cómo amarte. Este video es sobre ti, sobre la parte de ti que aún cree que tiene que mendigar amor, que aún confunde esfuerzo con merecimiento, que aún carga, como un eco ancestral, la idea de que tiene que ser menos para ser aceptada, que tiene que callar para no ser abandonada, que tiene que adaptarse, ajustarse, apagarse, para que el otro se quede. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si no tuvieras que pedir nada más? ¿Y si la verdadera sanación empezara justo cuando dejas de correr, de suplicar, de empequeñecerte? Cuando paras, algo dentro de ti despierta, algo sagrado, algo antiguo, algo que siempre ha estado ahí esperando que volvieras a casa, que te miraras, que te encontraras, que te dijeras, ya no voy a suplicar, ya estoy completa, incluso en la soledad, incluso cuando duele. Cuando dejas de suplicar amor, no pierdes al otro, te encuentras, te descubres, te reconstruyes, y en ese instante todo cambia, porque cambia tu energía, porque cambia tu campo, porque cambia tu mirada, y cuando cambia tu mirada, también cambia lo que atraes. Pero esto no es magia, no es inmediato, es un proceso lento, íntimo, profundo, un proceso que empieza ahora, con una decisión, la decisión de dejar de mendigar, para empezar a reconocer tu valor, no porque hagas algo, sino porque ya eres digna, porque ya eres amor, porque ya eres luz. Este es el punto de partida, el inicio del regreso a ti misma. Y en ese camino vamos a caminar juntas, en silencio, en profundidad, en verdad, porque lo mereces, porque siempre lo has merecido. ¿De dónde viene esa súplica emocional? Viaje al inconsciente. Yo también estuve ahí, en ese lugar donde el silencio del otro se siente como un castigo, donde cada palabra que no llega, cada gesto ausente, cada indiferencia, duele más de lo que debería. Y aún así, sigues ahí, buscando una señal, esperando una respuesta, implorando, a veces sin palabras, que te miren, que te escuchen, que te elijan. Pero detrás de esa súplica hay algo más profundo, una historia que no comienza con esa persona, sino mucho antes. Una historia donde aprendiste que tu valor dependía de lo que te daban, que solo eras valiosa si eras validada, que solo merecías amor si lo ganabas. En la psicología profunda, Carl Jung nos habla de las proyecciones, de cómo partes de nuestra psique se reflejan en los otros sin que lo sepamos. Y muchas veces, lo que imploras no es solo atención, es la parte de ti que no has integrado, que buscas afuera porque aún no sabes habitarla dentro. Tal vez proyectas tu necesidad de seguridad en alguien inestable. Tal vez proyectas tu deseo de ser amada en alguien incapaz de amar. No porque estés rota, sino porque hay un vínculo interno, una figura inconsciente, el arquetipo del ánima o del animus, que sigue operando desde la sombra, buscando completarse en el otro, cuando en realidad es un reflejo de algo que te pertenece,
La búsqueda constante de validación externa se convierte entonces en un ciclo donde cada gesto de aprobación se siente como alivio y cada ausencia como castigo. Un ciclo donde tu mundo emocional se vuelve dependiente del vaivén del otro y donde tu tensión interna crece, se instala, se normaliza. Y ahí es donde más te pierdes, porque tu centro se desplaza, porque tu alma se desconecta de sí misma para orbitar en torno a quien no puede sostenerte. Y eso agota el cuerpo, agota el alma, agota tu dignidad. Pero ese ciclo no es tu culpa, es una consecuencia. Es la expresión de una herida emocional que necesita ser vista, escuchada, abrazada. Porque mientras no la mires, seguirá hablando a través de tus elecciones, de tus apegos, de tus silencios. El viaje hacia la sanación empieza justo ahí, no en el rechazo del otro, sino en el reconocimiento de tu historia, en el momento en que te atreves a mirar de dónde viene esa urgencia de ser amada. Y entonces, algo cambia, porque cuando conoces el origen de tu súplica, ya no necesitas seguir implorando. Comienzas, poco a poco, a regresar a ti, a escuchar tu propia voz, a recordar que tú también mereces ser elegida, pero sobre todo, por ti misma. El punto de quiebre, el momento en que lanzarse se vuelve vacío. Ella no lo notó de inmediato. Al principio pensaba que estaba luchando por amor, que insistir era señal de entrega, que si ella mostraba más, daba más, se ofrecía más, eventualmente sería vista, reconocida, amada. Pero con el tiempo, algo dentro de ella empezó a quebrarse, porque cuanto más se entregaba, más sola se sentía. Cuanto más se esforzaba, más parecía perderse a sí misma. Había un momento, casi imperceptible, en el que la energía cambiaba, donde ya no era amor lo que buscaba, sino una confirmación urgente de que aún valía. Y en esa urgencia, en esa súplica repetida, en ese lanzarse sin red, el vacío se hacía presente. Este punto de quiebre no ocurre con ruido, no llega con drama, llega en el silencio más hondo, en ese día cualquiera donde te das cuenta de que no puedes más, donde te miras y no te reconoces, donde ya no sabes si estás luchando por el amor del otro o por rescatar los restos de lo que fuiste antes de esa relación. Es ahí donde aparece lo que los antiguos llamaban la paradoja del desapego. Cuando te vacías de tanto intentar, de tanto insistir, empiezas, sin darte cuenta, a recordar tu fuerza. Una fuerza que no es grito ni exigencia, sino presencia interna. Una que ya no necesita convencer a nadie, que ya no ruega, que ya no se dobla. Y es curioso, porque justo cuando dejas de correr detrás, algo en ti se alinea, algo se detiene, algo se ordena. Ya no estás hacia afuera, estás hacia adentro. Y esa energía es un imán, no por estrategia, no porque estés fingiendo, sino porque has cambiado de frecuencia, porque tu cuerpo ya no suplica, porque tu mirada ya no pide, porque tu silencio se ha vuelto santuario, no castigo. Y eso el mundo lo percibe, y quienes antes te ignoraban, empiezan a sentir tu ausencia como una presencia contundente, y quienes antes no veían tu luz, ahora no pueden evitar notarla. Pero no es para atraerlos que cambias. Cambias porque ya no puedes seguir igual. Cambias porque te cansaste de gritar en habitaciones vacías. Cambias porque, al fin, entendiste que tu valor no está en lo que logras que el otro vea, sino en lo que tú ya reconociste en ti. Y ahí comienza todo. Ahí empieza tu regreso, no hacia el otro, hacia ti, hacia esa parte tuya que estaba esperando, paciente, que dejaras de mendigar para, por fin, empezar a habitarte, con silencio, con ternura, con verdad. ¿Qué empieza a atraer cuando dejas de suplicar? Transformación energética. Algo cambia cuando ya no estás hacia afuera, cuando dejas de perseguir respuestas, cuando el silencio del otro ya no te vacía, sino que se convierte en un espacio sagrado para escucharte. Esa transformación no siempre se nota de inmediato, pero sucede. Y no es un acto de poder, no es una estrategia para manipular, es una consecuencia natural del regreso a ti misma. Cuando te habitas, cuando te respetas, cuando dejas de entregarte en pedazos,
tu campo cambia, tu energía se reorganiza, tu presencia se vuelve densa, profunda, magnética, no porque busques atraer, sino porque ya no estás huyendo de ti. Desde la neurociencia, sabemos que el cerebro responde químicamente a la seguridad interior. La autoconfianza no es un pensamiento, es una química. Cuando te sostienes desde adentro, tu cuerpo libera dopamina, oxitocina, neurotransmisores que no solo regulan tu estado emocional, sino que también actúan como imanes de conexión auténtica. Ya no estás en alerta, ya no estás suplicando, estás en presencia, y la presencia conecta, no fuerza, no convence, simplemente vibra. Y esa vibración tiene un eco. Personas que antes no veías comienzan a acercarse. Vínculos que antes no estaban disponibles, ahora se abren. No porque el mundo cambió, sino porque tú volviste a ti. Desde la psicología analítica, Jung nos enseña que el proceso de individuación es un retorno al self, un proceso profundo, simbólico, donde dejamos de buscar fuera lo que ya habita dentro. Cuando dejas de proyectar en el otro tu valor, tu completud, tu necesidad, comienzas a reflejar tu esencia auténtica. Y eso se nota, eso se siente, eso atrae, no a cualquiera, no de cualquier manera. Atrae a quienes resuenan con tu nueva verdad, con tu integridad, con tu presencia silenciosa y firme. Porque cuando dejas de esconderte tras la súplica, emerges. Y en esa emergencia, lo que llega ya no es reflejo de tu carencia, sino de tu abundancia. Es entonces cuando te das cuenta que no necesitabas ser otra, no necesitabas convencer a nadie, solo necesitabas dejar de correr, dejar de suplicar, dejar de buscar en lugares donde ya no estás. Solo necesitabas quedarte contigo, y desde ahí, todo lo demás comienza a llegar, sin esfuerzo, sin estrategia, sin dolor, solo con verdad, solo con raíz, solo con amor, del que nace cuando ya no imploras, cuando simplemente eres. Prácticas diarias para salir de la posición de suplicante emocional. No es una transformación que ocurra de un día para otro. Dejar de suplicar, de mendigar amor, de poner tu valor en manos ajenas, no es una decisión racional. Es un proceso vivencial, y ese proceso necesita cuerpo, necesita ritual, necesita repetición, porque lo que durante años fue tu modo automático de existir, ahora requiere una nueva forma de habitarte. Y no necesitas grandes gestos. A veces, lo más poderoso es lo más simple, lo que haces en silencio, lo que repites cada día sin necesidad de demostrarle nada a nadie, solo a ti, solo por ti. Yo me permití 4 pequeñas rutinas de reconexión, no para volverme perfecta, sino para volverme presente. La primera fue hablarme con honestidad, sentarme en quietud y escuchar el diálogo interno que me ataba, descubrir esas frases que se repetían como un eco. No soy suficiente. Si me esfuerzo más me querrán. Tal vez si espero cambie. Y en ese escuchar no juzgar, solo reconocer, nombrar, darles espacio para que dejaran de operar en la sombra. La segunda fue mirarme, literalmente, frente al espejo. No desde la imagen estética, sino desde la verdad emocional. Mirarme a los ojos y sostener mi propia presencia. Decirme lo que nunca me dije. Estás aquí, te veo, eres digna, incluso si nadie lo dice, incluso si nadie se queda, y repetirlo, no como afirmación vacía, sino como acto de presencia, como forma de volver a mí. La tercera práctica fue agradecer hacia adentro, no lo que pasaba afuera, sino lo que empezaba a florecer dentro. Cada vez que no reaccionaba, que no suplicaba, que no me entregaba sin límites, agradecía. Agradecía el silencio que se volvía fuerza. Agradecía la pausa que me devolvía el centro. Agradecía no lo que recibía, sino lo que ya era. Y la última fue quedarme, esperar sin respuesta, sentir la ansiedad sin buscar anestesia, dejar que mi cuerpo me mostrara cómo el miedo se movía, cómo temblaba el pecho, cómo dolía la garganta, cómo el estómago se cerraba, y acompañarlo, respirar con él, no huir, no calmarlo desde fuera, solo estar, solo quedarme conmigo, incluso en el temblor, porque ahí, justo ahí, es donde la herida empieza a transformarse, cuando ya no la tapas, cuando ya no la escondes, cuando simplemente la sostienes.
No hay atajos para sanar una herida que lleva años abierta, pero hay caminos, caminos suaves, caminos sagrados, caminos que comienzan en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo silencioso. Y cada vez que eliges uno de esos caminos, aunque parezca pequeño, aunque parezca insignificante, estás diciendo, ya no voy a suplicar, ya estoy regresando a mí. Y eso es un acto de amor profundo, un acto que no necesita ser visto, solo necesita ser vivido, por ti, para ti, en ti. Impacto de conciencia. Lo que tu dependencia emocional revela sobre ti. Fue como abrir una puerta antigua, una que siempre estuvo cerrada, aunque su presencia se sentía en todo. Fue como encender una luz en un rincón del alma que nunca se había querido mirar. De pronto, me vi, no como víctima, no como la que sufre. Me vi como la que, desde hace años, repetía el mismo patrón. Buscar amor en lugares donde no podía florecer. Insistir en vínculos donde solo había ausencia. Sostener relaciones donde solo yo me quedaba. Y entender eso no fue castigo, fue revelación. Fue como descubrir una parte de mí que vivía acurrucada, temblando, esperando por mí. Carl Jung decía, aquello que rechazamos en nosotros continúa dominándonos como destino. Y eso fue exactamente lo que vi. No era esa persona que no me amaba lo que más dolía. Era la parte de mí que aún no se sentía merecedora de ser amada sin esfuerzo. Era la niña que aún creía que tenía que hacer algo para ser vista, que tenía que sacrificarse, callar, complacer, esperar, para ser elegida. Y mientras esa parte no fuera reconocida, mi destino seguiría repitiéndose, porque no se trata de suerte, se trata de sombra, de esa parte no vista que sigue eligiendo por ti, hasta que la miras, hasta que la abrazas, hasta que la integras. Conocí una historia así, una mujer que pasaba de relación en relación buscando amor, pero siempre terminaba sola, vacía, con la sensación de no ser suficiente, hasta que un día, en un espacio de profunda honestidad, se dio cuenta de que no buscaba amor, buscaba pertenecer. Venía de una historia de abandono, de silencios familiares, de palabras nunca dichas, y lo que hacía no era amar, era intentar llenar ese vacío. Y mientras no lo nombró, mientras no lo sostuvo, siguió repitiendo, siguió atrayendo el mismo rechazo en diferentes rostros. ¿Y tú, qué estás revelando cada vez que suplicas? ¿Qué parte de ti sigue esperando algo que nunca recibió? No como culpa, no como error, como verdad, como llamada, porque no vas a salir del ciclo desde la fuerza, vas a salir desde la conciencia, desde ese momento en que ya no te mientes, en que ya no justificas al otro, en que ya no te abandonas por no perderlo, en que eliges ver tu historia, y en verla la liberas, y al liberarla, te liberas. El riesgo de no hacerlo es claro, repetir con otros nombres, con otros cuerpos, con otras promesas, repetir hasta que duela tanto, que ya no haya más máscara que sostenga la ilusión. Pero no tienes que llegar ahí, puedes mirar ahora, puedes honrar tu herida ahora, puedes elegir conciencia en lugar de repetición, no para que todo se arregle, sino para que todo comience, por fin, a tener sentido, un sentido tuyo, íntimo, verdadero, un sentido que no depende de nadie más, solo de ti, solo de tu alma, solo de tu luz que, aunque cansada, sigue esperando que regreses, que la mires, que la abraces, que la dejes guiar, porque ella sabe el camino, porque ella eres tú, entera, completa, suficiente, por fin, cierre emocional, permítete ser entera, y observa lo que comienza a regresar, no el amor que mendigabas, no las palabras que esperabas, no las migajas que solías aceptar. Lo que empieza a volver es tu presencia, es tu dignidad, es tu verdad más honda, porque cuando ya no estás afuera buscándote en otros, algo adentro se enciende, algo callado, algo firme, algo que siempre estuvo esperando que volvieras a ti. Este viaje no fue sobre el otro, nunca lo fue, fue sobre ti, sobre la herida que te hizo suplicar, sobre la historia que te hizo creer que amar era dar hasta vaciarte, sobre esa parte tuya que, desde el silencio, te pedía que la escucharas, y hoy, por fin, la estás escuchando, no con ruido, no con culpa, con respeto, con ternura, con esa mirada suave de quien ya no huye, de quien ya no se miente, de quien ya no se abandona. Volver a ti es el acto más sagrado que puedes hacer,
porque desde ese lugar, lo que atraes ya no nace de la carencia, nace de la integridad, nace de la calma, nace de tu energía restaurada, del silencio habitado, del corazón que ya no ruega, porque se sabe suficiente. Y eso tiene una vibración distinta, una vibración que no suplica, una vibración que invita, que sostiene, que transforma. Tal vez no todos puedan quedarse contigo en esta nueva frecuencia, y eso está bien, porque ya no estás dispuesta a achicarte para encajar, ya no estás dispuesta a disfrazarte para ser amada, ya no estás dispuesta a dar amor a cambio de ser vista, porque ahora te ves, y verte es suficiente. Gracias por habitar este espacio, gracias por tu silencio, gracias por tu valentía. Si llegaste hasta aquí, es porque hay una parte de ti que ya eligió diferente, una parte que quiere sanar, una parte que quiere amar, sí, pero desde un lugar nuevo, desde un lugar donde no hay súplica, solo presencia, solo verdad, solo amor, del que nace cuando vuelves a ti. Y ahora, antes de cerrar los ojos esta noche, hazte una sola pregunta. ¿Qué pasaría si dejaras de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro? Quédate ahí, escucha lo que venga. Esa voz es tuya y es sagrada.